En 1897, en el 60º aniversario del reinado de la reina Victoria, se celebró la unidad nacional e imperial, marcándose así la mitad de un periodo en el que el mundo se transformó radicalmente. Fue el punto álgido de Gran Bretaña en su campaña para encabezar y dominar a Europa en la carrera hacia el imperio y ser la heredera de todas las glorias y beneficios de las grandes civilizaciones del pasado. En Portsmouth, después de la pompa de la ceremonia, los reyes y reinas, príncipes, jefes de Estado y dignatarios asistentes presenciaron una exhibición del poderío naval británico. Se trataba de un recordatorio del modo en que Gran Bretaña había conquistado su imperio y de cómo se proponía conservarlo. Solo 4 años más tarde, la reina Victoria había muerto. Pero el espíritu de su época, el espíritu de una vigorosa confianza en sí mismos y de un arrogante orgullo nacional perduró, no solo en Inglaterra, sino en el mundo occidental. Entre 1870 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, tanto en Europa como en América, el mundo se transformó de un modo inimaginable. Más deprisa que nunca y tal vez más deprisa que en ninguna época a partir de entonces. Durante aquel periodo, los europeos dispusieron de mejor alimentación, mejores viviendas, mejor instrucción, fueron mejor gobernados y mejor defendidos. Sus formas de gobierno, configuradas como imperios, se propagaron por todo el globo, y en 1900 las civilizaciones no europeas habían sucumbido a su dominación. El Imperio Británico ocupó casi un cuarto de la superficie del mundo, incluyendo los grandes bloques continentales de la India, Canadá y Australasia. Mientras el Imperio francés había ocupado África Occidental y una parte del sureste de Asia. Los portugueses, los españoles, los holandeses, los belgas, los alemanes, los italianos, los daneses, los otomanos y los rusos gobernaban pueblos sometidos, asumiendo que tenían derecho a continuar dominándolos. Londres controlaba el mayor imperio del mundo y gobernaba sus posesiones imperiales con dignidad autocrática, manejando a las poblaciones nativas con un equilibrio primorosamente armonizado de fuerza, coacción y concesiones. Sin embargo, los conceptos de libertad política compartidos por los americanos y los franceses republicanos que habían regalado a América la Estatua de la Libertad también eran respetados en Inglaterra. El poder y la prosperidad de Occidente procedió en la segunda mitad del siglo XIX de la creación de comunidades políticas y sistemas económicos estables y seguros. El dinero estaba a salvo. Los parlamentos garantizaban su uso por los gobiernos. Había un patrón oro para garantizar su valor. La libra esterlina y el franco germinal ofrecían una tasa de cambio fija, válida en todo el mundo, en una época en que la mayoría de los americanos trataban en bolas de tabaco. En la base del progreso industrial después de 1850 se hallaba un sólido sistema bancario en rápida expansión, cuyo centro era Londres. Con el desarrollo de los cables oceánicos y de los telegráficos transcontinentales, el sistema bancario podía comunicar en un momento Londres con Yokohama o San Francisco, y los compradores potenciales de té, café o grano podían comparar los precios de todo el mundo. Se cultivaron nuevos territorios para suministrar a Europa alimentos. Los agricultores de Argentina, Australia, Rusia, Hungría y Norteamérica competían para bajar los precios y producir mayores cantidades. A partir de 1860, la cantidad de grano que llegaba a Europa desde ultramar aumentó rápidamente. Italia, por ejemplo, aumentó sus importaciones de grano 20 veces entre 1880 y 1887. La difusión del ferrocarril en América del Norte obligó a bajar los costes de los alimentos en todo el mundo. En 1874 costaba 23 centavos transportar un Basel, medida de árido Susa equivalente a 35 litros desde Chicago a Nueva York. En 1881 solo 14. Los precios de transporte marítimo bajaron la 10ª parte en la ruta transatlántica entre Nueva York y Liverpool.
El precio de los alimentos bajó rápidamente. En Inglaterra, una barra de pan, que en 1870 absorbía una gran parte del salario semanal de la clase trabajadora, en 1904 solo absorbía una parte muy pequeña. Por primera vez los europeos no pasaban privaciones. Podían alimentarse adecuadamente y seguir teniendo dinero en los bolsillos. Esto dio origen al nacimiento de las industrias de servicios, tanto en Europa como en América. El exceso de dinero en metálico se gastaba en placeres y diversiones, en vacaciones y viviendas, ropas y transportes. Había comenzado la era del consumidor, y para satisfacer la nueva demanda, las industrias inundaron el mercado con toda clase de nuevos artículos. La artesanía anticuada y las industrias rurales dieron paso a un sistema de fábricas basadas en el carbón, el hierro y la energía de vapor, de donde salieron locomotoras, raíles, alambres, herramientas y otros nuevos artículos. La producción de carbón en Europa aumentó de 173 millones de toneladas en 1871 a 594 millones de toneladas en 1914. En los Estados Unidos el aumento fue aún más rápido. El valor de los artículos producidos se incrementó 33 veces entre 1860 y 1914. Lo más importante fue la revolución en la tecnología. Espoleadas por la inventiva británica, las nuevas industrias adoptaron las técnicas más recientes, aplicando la ciencia y la máquina a unos procesos anteriormente manuales. Desde las grandes ciudades industriales de América a los recién descubiertos campos petrolíferos de Rusia, la tecnología cobró impulso y una importancia que cambiaron el modo de vida de la gente. Las invenciones se sucedían sin cesar y hacían progresar más aún las economías de las naciones industrializadas. Los primeros dirigibles, ideados en Alemania, eran un símbolo de la nueva era. La invención del Conde Zeppelin voló por primera vez en 1900 y entre 1910 y 1914 los Zeppelines fueron los pioneros de los viajes aéreos con pasajeros. En América, en 1900, los hermanos Wright entraron azarosamente en la historia con la primera máquina voladora que era más pesada que el aire. Pocas personas hubieran creído que esta monstruosidad mecánica duraría más que los elegantes dirigibles. El petróleo y la acumulación de poderío económico y capital abastecían a la inventiva. La Standard Oil en América, fundada por John D. Rockefeller, absorbió casi todos sus rivales más pequeños y controló el 95% del mercado petrolífero a partir de 1905. John Pierpont Morgan formó el mayor trust del mundo de hierro y acero, bancos, ferrocarriles y transporte marítimo. En Alemania, los industriales como Alfred Krapp hicieron algo parecido. El advenimiento de la industria transformó la sociedad occidental. En la década de 1860, la mayoría de la gente vivía en aldeas o en granjas. En 1914, un mayor número de personas vivía en pueblos y ciudades. En los Estados Unidos, había 35 ciudades con poblaciones superiores a 100.000 habitantes. La mayor transformación tuvo lugar en Inglaterra, cuya mano de obra rural descendió hasta un mero 10% de la población activa a lo largo del siglo XIX. El ejemplo más descollante del éxodo rural tuvo lugar al otro lado del Canal de la Mancha, en Alemania, donde la transformación se llevó a cabo en una generación. A medida que Alemania se industrializaba, el número de grandes ciudades creció rápidamente, de modo que a comienzos del siglo XX había casi 30 con poblaciones superiores a 100.000 habitantes. La gente afluyó a las ciudades para abastecer a las nuevas fábricas con su mano de obra y para comprar sus productos con el excedente de sus salarios. El mundo campesino tradicional quedó hecho pedazos. Las novedades mecánicas fascinaron a los periodistas, a los escritores y a los pensadores, y persuadieron rápidamente a los adultos y a los niños a deshacerse de su dinero. Las nuevas modas, como la de los árboles de Navidad introducida en el mundo anglosajón por el príncipe Alberto, fueron aprovechadas por los anunciantes, los comerciantes y los fabricantes dispuestos a sacar partido del crecimiento de una población urbana entregada a un consumo despreocupado. El rápido crecimiento de las ciudades fue acompañado por una revolución en la estructura social europea.
Surgió una nueva clase media, empeñada en instalar y dirigir la industria moderna, ansiosa por elevarse en la escala social y resuelta a mejorar y modernizar las ciudades. Esta nueva clase llegó a dominar la vida urbana, con la planificación de las ciudades y la introducción de nuevas carreteras y vías férreas. Este cambio afectó a la antigua aristocracia que se desplazó de la agricultura a la industria, la minería y los bancos. Fue en las ciudades donde la alfabetización y la instrucción universal se convirtieron en norma. Esta fue la gran era de la escuela y de la universidad.